El pensamiento de Zygmunt Bauman ha alcanzado gran notoriedad en los últimos años gracias a su concepto de modernidad líquida. En este vídeo vamos a analizar de dónde parte y qué significa este concepto, en el marco del análisis global que hizo Bauman de la evolución y problemas de la modernidad. Zygmunt Bauman fue un sociólogo y filósofo polaco de origen judío que, tras ser purgado por el régimen comunista polaco en 1968 y perder su trabajo en la Universidad de Varsovia, tuvo que renunciar a su nacionalidad para abandonar su país y acabó instalándose en Gran Bretaña, obteniendo la nacionalidad británica y dando clases en la Universidad de Leeds. Durante las últimas décadas de su vida, fue cuando su reconocimiento internacional aumentó exponencialmente al aumentar el ritmo de sus publicaciones. El pensamiento de Bauman recoge las preocupaciones de toda la generación que sufrió la Segunda Guerra Mundial. Cuenta entre sus influencias principales a Hannah Arendt y Theodor Adorno, pero Bauman es más joven que ellos y pudo vivir para observar y analizar la evolución posterior de la sociedad, lo que le condujo a su definición de modernidad líquida. Así, la preocupación de partida es: ¿qué ha ido mal? ¿Cómo fue posible el Holocausto? ¿Qué facilitó el auge de los totalitarismos? Bauman lo analiza, partiendo de Arendt y Adorno, tanto desde el punto de vista del mal como desde el punto de vista del proyecto de la modernidad, y se apoya en múltiples estudios sociológicos e históricos para ofrecer sus conclusiones. Bauman está convencido de que la tesis de Arendt es correcta. Lo aterrador del Holocausto es, ante todo, que fue cometido por personas terriblemente normales, como Adolf Eichmann. No necesitas monstruos para que pasen monstruosidades. Eso es lo horrible, porque no se las podemos achacar a alguien diferente a nosotros. No podemos exonerarnos así. Al contrario, tenemos que prestarles toda la atención del mundo, porque cualquiera podría haber sido Eichmann, o volverlo a ser. Bauman considera que las cifras de gente que participó en hacer posible el Holocausto ya son demostración suficiente de que tenían que ser personas corrientes, porque no hay miles y miles de anormales por ahí que pudieran ser movilizados para ello. Pero además, él cuenta con estudios que le permiten facilitarnos una estadística demoledora. Primero, Eichmann, como ha pasado con otros acusados de otros casos inquietantes como la conducta de los soldados norteamericanos en Abu Ghraib, fue analizado por psicólogos y psiquiatras y fue declarado normal, incluso con una actitud hacia su familia encomiable. Los diagnósticos en estos casos se repiten. Son gente normal, que simplemente se encontró en un entorno muy extraño. Segundo, se han realizado numerosos experimentos para observar si eso es efectivamente así, y las estadísticas coinciden. Bauman se apoya particularmente en tres: el experimento de la cárcel de Stanford dirigido por Zimbardo, el experimento de Milgram en la Universidad de Yale y el estudio de Christopher Browning sobre el Batallón 101 de reservistas de la policía alemana. La conclusión es clara: la gente corriente suma el 80% de la población. Pero, ¿qué es la gente corriente? Bueno, pues es la gente que, cuando se encuentra en circunstancias distintas a las de la vida normal y recibe órdenes de hacer algo éticamente muy cuestionable, va y lo hace. Y no se plantea grandes problemas al respecto. O sea, Eichmann. Hay dos minorías que en ningún estudio llegan a sumar más del 20% del total, en las que encontramos, por una parte, a los monstruos, es decir, a los que disfrutan la oportunidad de hacer el mal, como si hubiesen estado esperando toda su vida ese momento, y por otra, a aquellos a quienes les repele profundamente lo que se les está pidiendo que hagan y se inventan lo que sea para escaquearse y no hacerlo. Es decir, lo más probable es que tanto tú, que ves este vídeo, como yo, que te estoy hablando, seamos como Eichmann. Eso es lo que quiere subrayar Bauman. Tenemos que vigilarnos a nosotros mismos porque en circunstancias excepcionales
lo normal sería que nos dejásemos llevar. Bauman recuerda que Etienne de la Boétie, en el siglo XVI, ya dijo que la mayoría de la gente prefiere no tener poder, sino estar en posición de servidumbre, para no tener responsabilidad alguna, simplemente obedecer. Su conclusión es que cuando hay un objetivo fijado, las desgracias de otros no suelen parecer precio demasiado alto, y la mayoría de la gente está cómoda cumpliendo órdenes y desconecta fácilmente de cualquier reparo de tipo ético. Así, el problema se orienta hacia ¿quién fija los objetivos? ¿Cuáles son? Aquí es donde se pone en tela de juicio el proyecto de la modernidad, porque Bauman nos recuerda que el Holocausto solo era una pequeña parte del plan. Ese plan que iba a crear un mundo perfecto, el Reich, que duraría 1000 años. Bauman trata a los totalitarismos como un subproducto o una deriva hacia el extremo del proyecto moderno. Es ahí donde está la raíz del problema. Su explicación, tomando inspiración en un ejemplo de Theodor Adorno, parte de la catástrofe natural compuesta que asoló Lisboa en 1755. Primero, hubo un terremoto, que destrozó parte de la ciudad y provocó un incendio, que asoló el resto. Pero es que esto fue seguido por un tsunami que barrió todo. Basados en esto, los ilustrados reforzaron su idea de la importancia de la razón humana. La naturaleza actúa ciegamente. Hay que protegerse, corregirla, mejorar el mundo. La razón es el camino para crear ese mundo mejor. La modernidad quiere crear orden frente al caos natural. Pero para eso, para pasar de lo imperfecto a lo perfecto, hay que modificar, destruir, cambiar lo que existe. Desde ese punto de vista, los totalitarismos son la modernidad llevada al extremo. Pretenden imponer su idea de perfección, que implica una modernización brutal, sin tener en cuenta las consecuencias para ciertos individuos o grupos, que pasan a ser meros daños colaterales en el camino hacia el mundo perfecto. Bauman utiliza la metáfora de un jardinero que quiere hacer realidad su jardín ideal, y no tendrá ningún problema en arrancar malas hierbas, mover plantas de sitio, podar, todo hasta que vea reflejada la imagen que tiene en la cabeza. El problema es si las malas hierbas son un grupo étnico, por ejemplo. Este exceso del proyecto moderno es el potencial nocivo que esconde la modernidad y que hay que vigilar. Si no hay otros valores que sirvan de contrapeso, siempre se pueden producir estas derivas. Pero, y esto nos lleva a la cuestión final, ¿sigue vigente el proyecto moderno? ¿Seguimos en la modernidad? Bauman, en los años 90, empezó a analizar esa cosa llamada posmodernidad, y esto le condujo a rechazar ese nombre y a acuñar su propio término, el de modernidad líquida. Bauman da dos razones principales para rechazar el término posmodernidad, una de forma y otra de fondo. La primera es que no le gusta un término que no define positivamente nada. La posmodernidad sería eso que está después de la modernidad, pero no tiene contenido en sí, no te dice qué es. La segunda, y más importante, es que Bauman precisamente piensa que seguimos en la modernidad. No somos otra cosa, no hemos cambiado en lo fundamental. Los potenciales peligros de la modernidad siguen vigentes. La modernidad en sí sigue vigente, porque la transformación se da por multiplicación. La modernidad moderniza. En principio moderniza para crear un mundo mejor, que ya no necesitará la modernización. Así que el cambio es un paso concreto, con un fin determinado. Funde un sólido para crear otro sólido. El paso líquido, la modernización, es un estado transitorio, muy momentáneo, o eso se pretende. Por eso Bauman la llama modernidad sólida. La modernidad líquida es la modernidad que moderniza sin parar.
sin objetivo mayor. Moderniza compulsivamente. El cambio es constante y parece haberse constituido en fin en sí mismo. Ya no aparece un proyecto superior claramente definido. No vamos a volver al estado sólido. Por eso es modernidad líquida. El estado permanentemente líquido lo que hace es introducir unos niveles extremos de inestabilidad y de incertidumbre. Todo es móvil, en cualquier dirección, constantemente. La incertidumbre permanente sería la característica básica de la modernidad líquida. Los líquidos tienen como característica no conservar ninguna forma y fluir constantemente. El estado líquido ha invadido todos los aspectos de la vida. Bauman describe algunas de sus fuentes y algunas de sus manifestaciones. En la modernidad líquida hay miedo líquido y maldad líquida, individuos líquidos. La modernidad líquida pretende describir una sociedad desregulada, desestructurada, fragmentada, privatizada, de consumidores. El proyecto moderno comenzó como voluntad de orden, confianza en el poder de la razón, esperanza en la utopía. La comunidad y por ello la disciplina se valoraban más. Actualmente, no es que nadie crea en la utopía, dice Bauman, es que cada uno tiene la suya, se ha privatizado. Cada uno imagina su mundo mejor particular. Se ha valorado el individualismo y el consumo. Se recibe ese mensaje hasta la extenuación. Frente a la comunidad se busca definir la propia identidad. Bauman habla de periodo fatídico en el que comienza el paso de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores, en el cambio del siglo XIX al XX. Se inspira en el sociólogo de esa época, Georg Simmel, que ya estudió la dialéctica entre la pertenencia y la individualidad a través de la moda. Ahora, la espiral nos ha llevado a afirmar nuestra identidad comprando cosas que no necesitamos para que nos vean con ellas personas a las que no conocemos y por lo tanto en realidad no nos importan. El individuo líquido vive permanentemente en su esfera privada, pero busca hacerla pública, como si eso fuera a resultar relevante al resto o resolver sus problemas. La flexibilidad del individuo líquido es tal que le permite mantener identidades paralelas activas sin problema. Tal y como señala Bauman, quien esté en redes sociales lo sabe. Y sin embargo, la división en la vida en online y offline está atrofiando las habilidades sociales de la gente. Siempre, tanto en la modernidad sólida como en la líquida, ha habido un problema para relacionarse con el extraño, ese otro que está presente pero nos es desconocido. Pero ahora la modernidad líquida supone que cada individuo puede refugiarse en su mundo online frente a ese extraño. En vez de mostrar variedad y apertura a un mundo diverso, el mundo online es utilizado para reforzar la propia identidad a través de un mundo artificial en el que solo están presentes aquellos que ya son como nosotros, opinan lo mismo, nos parecen bien. Se borra todo lo que nos incomoda o resulta extraño, mientras en el mundo offline el extraño está cada vez más presente. Está ahí, en el contexto de multiculturalidad en el que vivimos, y no lo podemos borrar, pero no somos capaces de interactuar o dialogar con él. Estamos cada vez más aislados, más vacíos, más solos. El individuo de la modernidad sólida era más capaz del compromiso con otra persona, con un trabajo. Buscaba una vida de estabilidad. El individuo actual pretende dejar sus opciones abiertas. Quizá aparecerá una persona que le parezca mejor, otro trabajo que le guste más. La otra cara de la moneda es que quizá su trabajo desaparezca, sin previo aviso. Todo cambia constantemente. Las empresas reestructuran, aunque funcionen. Hay una movilidad, una transformación constante de cosas perfectamente válidas. Igual que es necesario comprar un nuevo modelo de móvil aunque el anterior funcione perfectamente. El miedo líquido es también difuso. Es la sensación de que estás en un campo de minas. Aquí Bauman identifica como causa profunda la separación entre poder y política. El poder es la capacidad de hacer algo.
y la política representa la capacidad de decidir qué hacer. En la modernidad sólida existía el convencimiento de que ambos estaban en manos de los estados nacionales. Ahora todo el mundo sabe que eso ya no es así. El poder emigró hace tiempo al espacio de los flujos, nos dice Bauman, mientras la política quedó anclada en un nivel local. Existe ya el poder global, no la política global. Y así se tiene la sensación, acertada, de que incluso si supiéramos qué hacer, seguiríamos siendo incapaces de conseguirlo. Estamos en un periodo de interregnum, no ya real entre dos reyes, sino en el sentido espiritual que señalara Antonio Gramsci, en la incertidumbre que supone saber que las cosas que hacíamos ya no funcionan, pero que no se han inventado todavía formas nuevas de hacerlas. No sabemos qué dirección tomar. Bauman nos dice que hay que inventar el arte de vivir en un perpetuo estado de incertidumbre y también que hay que lograr crear la política global, pero se abstiene de profetizar. Los sociólogos, dice, pueden explicar los fenómenos solo con la condición de que ya hayan sucedido. Sí se niega a caer en el pesimismo. Según él, la vida es un constante proceso de superación. La vida feliz es eso, no la vida carente de problemas. Recuerda a Goethe, que describía su vida como muy, muy feliz, aunque no podía recordar una semana feliz. Por eso Bauman siempre decía que solo era pesimista a muy corto plazo, pero optimista a largo.